El Salmo 27. El Salmo 27 comienza con una declaración poderosa y profundamente personal. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Estas palabras, atribuidas al rey David, han resonado a lo largo de siglos en los corazones de millones de personas. Hoy quiero llevarte de la mano a un viaje a través de este salmo, explorando no solo sus palabras, sino también el contexto, la fuerza espiritual que transmiten y la manera en que aún hoy pueden transformar nuestras vidas. Imagina por un momento la escena. David, un hombre que conoció la soledad del desierto, la amenaza de sus enemigos, la traición, la incertidumbre del futuro, pero también la grandeza del poder de Dios. Él no habla desde una vida cómoda ni desde una burbuja sin peligros. Habla desde la experiencia de quien se ha visto rodeado por la oscuridad y aún así ha descubierto que hay una luz que ninguna sombra puede apagar. Cuando David declara, "El Señor es mi luz", no está usando una metáfora ligera. La luz, en la mentalidad bíblica, es símbolo de vida, de verdad, de dirección. La luz ilumina el camino, revela lo oculto y disipa el miedo. En un tiempo donde no existía la electricidad ni faroles que encendieran las calles, la luz era un bien precioso, algo que determinaba la diferencia entre caminar en seguridad o perderse en la noche. Decir que Dios es luz es reconocer que, aunque todo alrededor esté oscuro, aunque la confusión o la angustia opaquen la vista, hay una claridad divina que guía los pasos. Pero David no se detiene allí. Afirma también, "El Señor es mi salvación". La palabra salvación no es solo una idea abstracta. En hebreo, la raíz de la palabra implica rescate, liberación, victoria sobre la amenaza. Para David, Dios no es un concepto, no es un ídolo distante, sino el Salvador real que interviene en medio del peligro. Él había visto a Dios salvarlo de las manos de Saúl, librarlo de los filisteos, sostenerlo cuando parecía que todo estaba perdido. No habla de una salvación teórica, sino de una salvación vivida en carne propia. Y luego, la pregunta retórica que atraviesa el tiempo, ¿a quién temeré? La fuerza de esta pregunta está en que no busca una respuesta. Es como un desafío a la lógica del miedo. Si Dios es luz, si Dios es salvación, si Dios es fortaleza, entonces el miedo pierde su fundamento. No significa que los enemigos desaparezcan, ni que los problemas se esfumen, sino que el temor ya no gobierna el corazón. Este inicio del Salmo 27 es como una proclamación de fe frente a la adversidad. Y es allí donde comienza nuestra reflexión. ¿Qué significa para ti y para mí que el Señor sea luz y salvación? Vivimos en una época en la que el miedo parece multiplicarse. Miedo a perder el trabajo, miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a lo que el futuro traerá. Y cada miedo es como una sombra que se interpone delante de nosotros. Pero al igual que David, podemos declarar que hay una luz que vence a todas las sombras. Quiero que pienses en tu vida como si fuera un camino. A veces ese camino es claro y fácil de recorrer. Otras veces se oscurece y se vuelve incierto. En medio de esa oscuridad, ¿qué te sostiene? Para David la respuesta era clara: la luz de Dios. No cualquier luz, no una luz pasajera, sino la luz eterna que ilumina incluso los rincones más oscuros del alma. David conocía de primera mano lo que era enfrentar ejércitos más grandes que él, lo que era estar rodeado de enemigos que deseaban su destrucción. Sin embargo, en lugar de dejarse paralizar por el miedo, eligió confiar en Dios como su salvación. Esta confianza no era ingenua, era fruto de una relación profunda con el Creador. Observa cómo en el verso 2 del Salmo continúa diciendo: "Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen". Aquí no está hablando de un miedo abstracto, sino de enemigos reales que lo perseguían. Sin embargo, la seguridad no estaba en su fuerza militar, ni en sus recursos, sino en la certeza de que Dios mismo luchaba por él. La vida de David es un reflejo de lo que significa caminar en fe. No porque no haya luchas, sino porque en medio de ellas hay confianza. La verdadera fe no elimina las tormentas, sino que permite atravesarlas con la certeza de que no estamos solos. Piénsalo de esta manera. Cuando un niño pequeño camina por un lugar oscuro, puede asustarse fácilmente, pero si toma de la mano a su padre o a su madre, su miedo disminuye, porque sabe que alguien más fuerte está con él. Así funciona nuestra relación con Dios. La oscuridad puede seguir presente, pero su luz y su salvación se convierten en nuestra seguridad. El versículo 3 añade otra dimensión. Aunque un ejército me sitie, no temerá mi corazón,
Aunque una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Esta declaración es impresionante. No habla de la ausencia de guerra, sino de la paz interior en medio de ella. Y aquí encontramos uno de los secretos más profundos del Salmo 27. La confianza en Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna de que Él es fiel. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a poner nuestra seguridad en lo externo, en el dinero, en la salud, en las relaciones, en la tecnología, en lo que podemos controlar. Pero la realidad es que todo eso puede desmoronarse en un instante. Lo que el Salmo 27 nos enseña es que la verdadera fortaleza viene de un lugar más profundo, de una confianza que no depende de lo que vemos, sino de en quién creemos. Si hoy te sientes rodeado de temores, quiero invitarte a recordar esta verdad. El Señor es tu luz y tu salvación. Y si Él es tu luz, no importa qué tan grande sea la oscuridad. Y si Él es tu salvación, no importa cuán fuerte sea la amenaza. Y si Él es tu fortaleza, entonces puedes repetir con David: ¿a quién temeré? El resto del Salmo 27 va a ir construyendo sobre esta base, llevándonos desde la declaración de confianza hasta la búsqueda íntima de la presencia de Dios. Pero antes de continuar, quiero que estas primeras palabras queden grabadas en tu corazón. Son más que poesía, son un escudo espiritual. Son palabras que han sostenido a reyes, profetas, pastores, creyentes a lo largo de generaciones. Y hoy también pueden sostenerte a ti. La fe de David nos muestra que el miedo no desaparece porque la amenaza se esfume, sino porque la confianza en Dios ocupa el lugar que antes ocupaba el temor. Allí donde el miedo quiere levantar su voz, la fe responde: el Señor es mi luz y mi salvación. Después de proclamar que el Señor es su luz y su salvación, David abre un nuevo nivel de reflexión en el Salmo 27. Su confianza no solo se expresa en una declaración, sino también en un deseo profundo: habitar en la presencia de Dios. En el versículo 4 leemos: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Este verso es uno de los más bellos y profundos del Salmo, porque revela el corazón de David. No pide riquezas, no pide poder, no pide venganza contra sus enemigos. Pide una sola cosa: estar cerca de Dios. Esto nos muestra que la fuente de su confianza no estaba en las circunstancias externas, sino en la intimidad con el Creador. Detengámonos en las palabras «una cosa he pedido». David, un hombre con tantas responsabilidades, tantas batallas y tantas necesidades, concentra su oración en una sola petición. Esto nos habla de prioridad, de enfoque. En un mundo lleno de distracciones, donde pedimos tantas cosas a Dios, David nos enseña que hay un deseo superior a todos: permanecer en la presencia divina. Pero no se trata solo de estar físicamente en un templo. Para David, el templo representaba el lugar de encuentro con Dios, el espacio donde la presencia del Señor se manifestaba de manera especial. En nuestros días, ya no se trata de un edificio físico, porque en Cristo entendemos que Dios habita en nosotros. Lo que David expresa es un anhelo de comunión continua, de vivir cada día bajo la luz de la presencia de Dios. David desea contemplar la hermosura del Señor. ¡Qué expresión más extraordinaria! No habla de pedir bendiciones, sino de contemplar a Dios mismo. Aquí encontramos un nivel más alto de fe. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que Dios puede darnos y empezamos a deleitarnos simplemente en quién es Él. La hermosura de Dios no se mide en categorías humanas, sino en la perfección de su carácter, en la grandeza de su amor, en la fidelidad de sus promesas. El versículo 5 añade: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aquí vemos que la búsqueda de la presencia de Dios no es un lujo espiritual, sino un refugio real en tiempos de dificultad. David sabe que no hay fortaleza más segura que la presencia del Señor. Cuando habla de esconderme en su tabernáculo, está usando una imagen muy poderosa. El tabernáculo, en la tradición israelita, era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Allí se manifestaba su gloria. Decir que Dios lo esconde en su tabernáculo es declarar que en medio del peligro, Dios mismo se convierte en un refugio. Piénsalo así: cuando una tormenta arrecia afuera, uno busca un lugar seguro donde resguardarse. Para David, ese lugar seguro no era una cueva, no era un ejército, no era un muro, era la presencia de Dios. Y añade la imagen de la roca: sobre una roca me pondrá en alto.
La roca es símbolo de estabilidad, de seguridad, de un terreno firme en medio de la inestabilidad. En un mundo que constantemente tiembla bajo nuestros pies, Dios es esa roca inamovible. El versículo 6 continúa: Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Aquí David no solo habla de protección, sino de victoria. Dios no solo lo esconde, sino que lo exalta. No solo lo protege, sino que le da la victoria sobre sus enemigos. Y su respuesta no es jactancia ni orgullo, sino adoración. Observa el patrón. Primero, la confianza en Dios como luz y salvación. Luego, el deseo de habitar en su presencia. Después, la seguridad de su protección. Y finalmente, la respuesta de alabanza. Este es un camino espiritual que también podemos recorrer nosotros. A veces pensamos que la alabanza es el resultado de que las cosas salgan bien. Pero David nos muestra que la alabanza brota de la certeza de que Dios está con nosotros, incluso antes de ver la victoria final. La alabanza no es una reacción tardía, es un arma espiritual que se levanta en medio de la batalla. En la segunda parte del Salmo 27, a partir del versículo 7, el tono cambia ligeramente. Ya no es solo una declaración de confianza, sino una oración sincera. David abre su corazón y dice: Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Aquí vemos que la fe no excluye la vulnerabilidad. Aun siendo un hombre de confianza en Dios, David clama con urgencia. La fe no significa nunca tener dudas o nunca sentir debilidad. Significa acudir a Dios incluso en medio de esas emociones. En el versículo 8 dice: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Este pasaje es conmovedor porque muestra un diálogo interior. David escucha en lo profundo de su ser el llamado de Dios. Busca mi rostro. Y su respuesta inmediata es: tu rostro buscaré. Esta es la esencia de la vida espiritual. Responder al llamado de Dios con una búsqueda sincera. Buscar el rostro de Dios no significa intentar ver una figura física, sino anhelar su presencia íntima, su favor, su comunión. Cuando buscamos su rostro, no nos conformamos con bendiciones superficiales, sino que anhelamos conocerlo más profundamente. El versículo 9 añade una súplica: No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aquí vemos la honestidad de David. Aunque confía en Dios, también teme perder su presencia. Este temor no es el miedo de los enemigos, sino el miedo de estar lejos de su Señor. La verdadera fe se mide no solo en la confianza en la protección divina, sino en el anhelo de no perder nunca la comunión con Él. El versículo 10 es uno de los más tiernos del Salmo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Aquí encontramos la expresión de una seguridad inquebrantable. Los padres son, en teoría, la fuente de amor más cercana y confiable en la vida humana. Pero David reconoce que incluso si ese amor llegara a fallar, Dios nunca lo hará. Este verso ha sido consuelo para millones de personas que han experimentado abandono, rechazo o soledad. Nos recuerda que el amor de Dios es más fuerte que cualquier lazo humano. Hasta este punto vemos que el Salmo 27 es como un diálogo entre la confianza y la súplica, entre la declaración de fe y la vulnerabilidad del corazón. Es una oración que refleja la vida real, momentos de certeza, momentos de miedo, momentos de adoración y momentos de clamor. El Salmo 27 continúa desarrollando una tensión espiritual que refleja la experiencia humana de la fe. Confianza y súplica, seguridad y vulnerabilidad, certeza y anhelo. Y en esa tensión encontramos un espejo de nuestra propia vida, porque todos atravesamos momentos donde nos sentimos llenos de confianza en Dios, pero también instantes donde necesitamos recordarnos a nosotros mismos que debemos buscar su rostro, que debemos esperar en Él. En el versículo 11 David ora: Enséñame, Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Este ruego nos muestra una dimensión esencial de la fe. No basta con pedir protección, también necesitamos dirección. David no solo quiere ser librado de sus enemigos, quiere caminar en el camino recto de Dios. Aquí aparece una enseñanza muy importante. Muchas veces buscamos que Dios nos saque de las dificultades, pero no buscamos aprender su camino en medio de ellas. La petición de David es profunda porque reconoce que el peligro no está solo afuera, en los enemigos visibles, sino también adentro, en la posibilidad de desviarse del camino correcto. Cuando él pide, guíame por senda de rectitud, está reconociendo que no basta con la fuerza propia para mantenerse firme. Necesita la guía divina.
Este versículo nos recuerda que la verdadera victoria no es solo sobrevivir a los problemas, sino permanecer fiel a Dios en medio de ellos. En el versículo 12, David clama: «No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran violencia». Aquí vemos que no se trata solo de una guerra física, sino también de ataques injustos, calumnias, falsos testimonios. David conocía muy bien lo que era ser acusado injustamente. Sin embargo, su oración no es tomar venganza por sus propias manos, sino pedirle a Dios que no lo entregue al poder de quienes lo acusan falsamente. Esto nos recuerda que la justicia de Dios es más alta que la justicia humana. Todos, en algún momento, podemos enfrentar la injusticia, las palabras torcidas, las acusaciones que dañan nuestro nombre. La tentación natural es responder con la misma moneda, pero el ejemplo de David nos muestra otro camino: presentar nuestra causa delante de Dios y confiar en que Él es juez justo. Luego llegamos al versículo 13, uno de los más citados y memorables. «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes». Este verso es como un respiro en medio de la angustia. David confiesa que si no tuviera fe, ya habría caído en la desesperación. La fe se convierte en el motor que lo mantiene en pie. Detengámonos en esta declaración. David no habla de una esperanza lejana, de una vida futura después de la muerte. Habla de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, es decir, aquí y ahora. Su confianza no está solo en una recompensa eterna, sino en la certeza de que Dios mostrará su bondad en medio de la vida presente. Esta es una verdad poderosa. La fe no solo nos prepara para la eternidad, también nos sostiene en la vida diaria. Ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes significa reconocer que, aun en medio de las dificultades, su mano sigue obrando, su gracia sigue actuando, su amor sigue manifestándose. Quizás en tu vida actual estás enfrentando momentos de espera, tiempos de incertidumbre. Tal vez parece que las oraciones no tienen respuesta inmediata, que los problemas se prolongan más de lo esperado. En esos momentos, el versículo 13 se convierte en un faro de esperanza. «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor». La fe es la que nos permite levantarnos cada día con la certeza de que Dios no ha terminado su obra en nosotros. Y finalmente, llegamos al versículo 14, que cierra el Salmo con una exhortación que es a la vez consejo y mandato. «Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor». Esta conclusión es grandiosa porque resume el mensaje central del Salmo. David nos invita a esperar. La espera en Dios no es pasiva ni resignada. No es simplemente cruzarse de brazos y aguantar. La espera en Dios es una espera activa, llena de fe, cargada de esperanza, sostenida por la certeza de que Él cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Cuando dice esfuérzate, nos recuerda que la espera demanda valentía. No siempre es fácil mantener la fe cuando el tiempo se alarga, cuando las respuestas parecen tardar. Pero allí entra el esfuerzo espiritual, el coraje de seguir creyendo, de seguir confiando, de seguir orando, aunque no veamos de inmediato el resultado. Y cuando añade aliéntese tu corazón, nos está diciendo que debemos cuidar el estado interior de nuestra alma, porque en la espera, la tentación es que el corazón se desaliente, que la fe se enfríe, que el ánimo se apague. Por eso necesitamos constantemente recordar que Dios es fiel y que su bondad se manifestará. El último eco del Salmo es sí, espera en el Señor. Esta repetición no es casual. David quiere asegurarse de que el mensaje quede grabado en lo más profundo. No se trata de esperar en personas, en recursos, en fuerzas humanas. La invitación es clara: esperar únicamente en el Señor. Si analizamos todo el Salmo 27 como un conjunto, podemos ver cómo se estructura en 3 movimientos principales. Primero, la declaración de confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Segundo, el deseo de buscar y permanecer en la presencia de Dios. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. Y tercero, la exhortación final a la esperanza. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Estos 3 movimientos forman una especie de viaje espiritual. Comenzamos con la confianza que desafía al miedo, pasamos por el anhelo profundo de comunión con Dios y terminamos en la esperanza activa de quien sabe que su vida está en manos del Creador. Podríamos decir que el Salmo 27 es como una brújula para el alma en tiempos de oscuridad. Nos enseña que la luz de Dios vence las tinieblas, que su presencia es nuestro mayor tesoro y que su bondad siempre se manifestará, aunque debamos esperar. A lo largo de la historia, este salmo ha sido usado en momentos de angustia, en tiempos de guerra, en circunstancias de persecución y en la vida diaria de los creyentes. Sus palabras se han convertido en oración, en canto, en refugio.
y lo siguen siendo hoy. La pregunta con la que abre el Salmo, ¿a quién temeré?, sigue siendo tan relevante como hace miles de años, porque todos, de una manera u otra, enfrentamos temores. Pero la respuesta de David nos invita a mirar más allá del miedo y fijar los ojos en aquel que es nuestra luz y nuestra salvación. La invitación final es clara: esperar en el Señor. Esa espera no es tiempo perdido, es tiempo de crecimiento, de fortalecimiento, de aprendizaje. Es el tiempo en que Dios trabaja en lo invisible mientras prepara lo visible. Quizás hoy estás en medio de una espera larga, de un camino incierto. Quizás el temor toca a tu puerta, o la oscuridad parece cubrir tu vida. Este salmo te recuerda que no estás solo, que hay una luz más fuerte que toda oscuridad, una salvación más poderosa que cualquier amenaza, una presencia más dulce que cualquier compañía humana y una esperanza más firme que cualquier circunstancia. El Señor es tu luz, el Señor es tu salvación, el Señor es la fortaleza de tu vida. Así que puedes decir junto con David, ¿a quién temeré? Hasta ahora hemos recorrido todo el Salmo 27 verso por verso, explorando su riqueza espiritual y la profundidad de la experiencia de David. Pero un buen guión no se limita a la explicación, sino que conecta el texto con la vida real, con la experiencia humana cotidiana. Por eso, en esta parte vamos a detenernos en cómo este salmo ha acompañado a los creyentes a lo largo de la historia y cómo puede aplicarse de manera práctica en tu vida diaria. Primero pensemos en la primera gran afirmación: el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando David dijo esto, estaba haciendo más que una declaración teológica. Estaba expresando una verdad que sostenía cada paso de su vida. Para nosotros, en el presente, esta frase puede convertirse en una especie de declaración diaria, un recordatorio que nos ayuda a enfrentar el miedo. Imagina que cada mañana, al levantarte, pronuncias estas palabras en voz alta: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? No como un ritual vacío, sino como una proclamación de fe que reordena tus pensamientos y emociones. Las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, pero tus ojos empiezan a verlas desde otra perspectiva. Es como abrir la ventana de una habitación oscura. La luz entra y todo se ve diferente. La psicología moderna reconoce que lo que repetimos con convicción tiene un impacto directo en nuestra mente y en nuestra manera de enfrentar los retos. David ya lo sabía, aunque no usara términos psicológicos. Al proclamar estas verdades, entrenaba su corazón para confiar en Dios en lugar de sucumbir al miedo. En segundo lugar, el anhelo de David de habitar en la casa del Señor todos los días de su vida nos recuerda la importancia de cultivar una vida espiritual constante. No se trata solo de momentos aislados de fe, como acudir a una reunión o decir una oración rápida en momentos de crisis, sino de vivir en una relación continua con Dios. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Significa apartar tiempos regulares para buscar su presencia, leer su palabra, orar, meditar, alabar. Pero también significa aprender a llevar esa conciencia de la presencia de Dios a cada actividad diaria, en el trabajo, en los estudios, en el hogar, en los momentos de alegría y en los momentos de dolor. Habitar en la presencia de Dios no es un evento, es un estilo de vida. En tercer lugar, la súplica de David: enséñame tu camino, Señor, y guíame por senda de rectitud. Aquí encontramos una aplicación directa a nuestras decisiones diarias. Todos enfrentamos encrucijadas, momentos en que debemos decidir qué camino tomar. Y muchas veces la respuesta no es obvia. Es fácil dejarse guiar por lo que parece más conveniente o por lo que todo el mundo hace. Pero la oración de David nos invita a buscar la guía de Dios en cada paso. Podemos preguntarnos: ¿esta decisión me acerca o me aleja del camino recto? ¿Refleja la voluntad de Dios o solo mis deseos momentáneos? Cuando aprendemos a incluir a Dios en nuestras decisiones, incluso en las más pequeñas, descubrimos que su guía nos libra de muchos tropiezos. En cuarto lugar, la esperanza final. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este versículo nos habla directamente en los momentos de desesperanza. Todos enfrentamos temporadas donde parece que nada cambia, donde las oraciones parecen no tener respuesta. Es allí donde la fe se convierte en el motor que nos sostiene. Recuerda esto: la fe no niega la realidad, pero afirma que la realidad no es lo único que existe. Más allá de lo que ves y sientes, hay una bondad divina en acción, una promesa que se cumplirá, un propósito que está siendo tejido incluso cuando no lo comprendes. Y finalmente la exhortación: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aquí tenemos una clave para la vida diaria: aprender a esperar en Dios.
La espera puede ser uno de los mayores desafíos porque vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, soluciones inmediatas. Pero la vida espiritual funciona de otra manera. Dios nos enseña a esperar porque en la espera se forma el carácter, se fortalece la fe y se purifica el corazón. La espera en Dios no es pasiva. No significa cruzar los brazos y dejar que el tiempo pase. Es una espera activa, donde seguimos sirviendo, seguimos confiando, seguimos adorando, seguimos construyendo, mientras aguardamos el momento de Dios. Ahora, quiero que pienses en ejemplos concretos de cómo este salmo puede aplicarse en tu vida. Imagina a una persona que enfrenta una enfermedad seria. El diagnóstico es duro y la incertidumbre del tratamiento genera miedo. En esa situación, recordar, el Señor es mi luz y mi salvación, puede convertirse en un escudo contra la ansiedad. No significa negar el dolor, sino enfrentarlo con la certeza de que Dios camina contigo en medio del proceso. Piensa en alguien que ha perdido su empleo y no sabe cómo sostener a su familia. La incertidumbre puede ser abrumadora, pero el Salmo invita a esperar en el Señor, a esforzarse, a confiar en que su bondad se manifestará en la tierra de los vivientes. Esa esperanza puede ser la fuerza para seguir buscando, seguir intentando, seguir creyendo. O imagina a alguien que ha sido traicionado por personas cercanas, que enfrenta acusaciones falsas o palabras hirientes. Allí, la súplica de David resuena: no me entregues a la voluntad de mis adversarios. Y la promesa de que Dios recogerá incluso al que es abandonado por su padre y su madre se convierte en una certeza de consuelo. El Salmo 27 no es solo un texto antiguo, es una guía práctica, un mapa espiritual para la vida actual. Nos recuerda que el miedo no tiene la última palabra, que la presencia de Dios es nuestro mayor tesoro, que la esperanza nunca debe morir. Y hay un detalle más que vale la pena resaltar. Este salmo no habla en términos colectivos sino personales. David no dice «El Señor es nuestra luz y nuestra salvación», sino «mi luz y mi salvación». Esto nos muestra que la fe es profundamente personal. No se trata solo de creer lo que otros creen, sino de apropiarnos de esa verdad en lo más íntimo de nuestro ser. Puedes pertenecer a una comunidad de fe, puedes tener amigos que creen, pero lo que realmente transforma tu vida es cuando tú mismo puedes decir «El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida». Esa apropiación personal convierte la fe en algo vivo y real. Por eso te invito a hacer de este salmo una oración diaria. Repite sus palabras, medítalas, hazlas tuyas. Cuando tengas miedo, recuerda: ¿a quién temeré? Cuando sientas soledad, di: el Señor me recogerá. Cuando estés cansado, proclama: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. De esa manera, este salmo dejará de ser un texto que lees de vez en cuando y se convertirá en un compañero de vida, en una voz que te guía en cada temporada. El Salmo 27 no solo es una expresión de fe individual, también es una revelación del carácter de Dios y de cómo Él se relaciona con nosotros. Cuando David declara «El Señor es mi luz», está reconociendo algo fundamental, que Dios no solo provee luz, sino que Él mismo es la fuente de toda iluminación espiritual. No se trata de un don externo, sino de su propia naturaleza que brilla en medio de nuestra oscuridad. Pensemos en lo que significa que Dios sea luz. La luz revela, la luz guía, la luz da vida. Sin luz todo pierde forma, dirección y propósito. En la oscuridad no distinguimos los caminos ni los peligros, y fácilmente podemos tropezar. Cuando decimos que Dios es nuestra luz, estamos reconociendo que solo a través de Él podemos ver con claridad quiénes somos, hacia dónde vamos y qué decisiones debemos tomar. El ser humano sin esa luz se pierde en sus propias sombras. Las sombras del orgullo, del temor, de la culpa, del egoísmo. Pero cuando la luz de Dios entra, todo se transforma. No porque desaparezcan los problemas, sino porque los vemos desde otra perspectiva. El miedo deja de gobernar, la confusión se disipa y el alma encuentra dirección. David lo sabía. Su vida fue una mezcla de triunfos y fracasos, de momentos de gloria y de profunda caída. Pero incluso en sus errores, cuando el pecado lo ensombreció, la luz de Dios lo alcanzó para mostrarle el camino del arrepentimiento. Esa es la diferencia entre quien camina en la luz y quien vive en la oscuridad. La luz no solo alumbra, también sana. Cuando David dice que el Señor es su salvación, está hablando de algo más que de ser librado de enemigos físicos. Está refiriéndose a una salvación integral, del alma, del miedo, del pecado, de la desesperanza. Dios no solo salva del peligro,
salva del vacío interior. En un mundo donde muchos buscan llenar su vida con cosas temporales, el Salmo 27 nos recuerda que la verdadera salvación proviene de una relación viva con el Creador. Por eso, la fe de David no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Y esa es una lección profunda para nosotros. No necesitamos que todo sea perfecto para vivir en paz. Lo que necesitamos es saber que Dios está con nosotros. Esa conciencia cambia todo. Cuando el Salmo dice, ¿a quién temeré?, no significa que David sea insensible al peligro. Al contrario, lo conocía muy bien. Había vivido años huyendo, había enfrentado guerras, conspiraciones, traiciones. Pero en medio de todo eso, su fe se convirtió en un escudo. La fe no elimina el peligro, pero redefine la manera en que lo enfrentamos. Hay una diferencia entre tener miedo y vivir dominado por el miedo. Sentir miedo es natural, pero cuando la confianza en Dios ocupa el centro del corazón, el miedo deja de ser el amo y se convierte en una emoción que no puede gobernarnos. Eso es lo que David experimentó, y eso es lo que tú también puedes experimentar. Quiero que imagines tu vida como un campo de batalla. Hay enemigos externos, circunstancias, desafíos, injusticias, y enemigos internos, dudas, inseguridades, pensamientos negativos. El Salmo 27 es como una bandera que se levanta en medio de esa batalla y declara, «No tengo miedo porque el Señor está conmigo». Esa afirmación no niega la guerra, pero proclama victoria antes de que termine. En la segunda parte del Salmo, David expresa su deseo de morar en la casa del Señor todos los días de su vida. Esa frase encierra un secreto espiritual que ha transformado vidas durante siglos. Habitar en la presencia de Dios no significa vivir encerrado en un templo, sino aprender a vivir en constante comunión con Él. Hay personas que oran solo cuando están en crisis o buscan a Dios cuando ya no tienen otra opción. Pero David nos enseña a buscar su presencia como prioridad, no como último recurso. Cuando la presencia de Dios se convierte en nuestro lugar habitual, los ataques de la vida ya no nos toman por sorpresa, porque el alma está anclada en un refugio inquebrantable. Permanecer en la presencia de Dios significa convertir nuestra relación con Él en un espacio de descanso y dirección. Es poder decir, incluso en medio de la tormenta, mi refugio no está afuera, está dentro de la presencia divina. Y cuando vivimos así, el miedo pierde poder, la ansiedad se calma y el corazón se fortalece. David habla también de contemplar la hermosura del Señor. En esa frase se esconde una verdad maravillosa. La belleza de Dios no es algo que se ve con los ojos, sino con el alma. Contemplar su hermosura es reconocer su bondad en todo lo que nos rodea, ver su mano en los detalles cotidianos, en las personas que nos aman, en los milagros pequeños que ocurren a diario. Cuando aprendemos a ver la hermosura del Señor, dejamos de enfocarnos tanto en lo que nos falta y comenzamos a ver lo que ya tenemos. Y eso transforma nuestra perspectiva por completo. En los versículos finales, cuando David clama, «Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón», encontramos una de las exhortaciones más profundas del Antiguo Testamento. Porque esperar en Dios es un acto de fe, pero también de valentía. Requiere fortaleza interior, perseverancia y confianza en el tiempo de Dios. En la Biblia, la espera nunca es una pérdida de tiempo. Abraham esperó décadas para ver cumplida la promesa. José esperó años en prisión antes de llegar al palacio. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. Y David mismo esperó mucho tiempo para ser coronado rey. En cada uno de esos procesos, la espera fue el taller donde Dios moldeó su carácter. La espera, por tanto, es una escuela. Es el lugar donde aprendemos que la fe no se mide por cuántas respuestas tenemos, sino por cuánta confianza mantenemos mientras las respuestas no llegan. Quizás tú también estás en un proceso de espera. Tal vez esperas una respuesta de Dios, una sanidad, una oportunidad, una reconciliación, una dirección. Este salmo te dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. En otras palabras, no te rindas. La bondad de Dios está en camino, aunque aún no la veas. Y si miras hacia atrás en tu vida, probablemente descubrirás que muchas veces, cuando pensabas que Dios estaba en silencio, en realidad estaba trabajando. Que cuando creías que habías llegado al final, Él estaba preparando un nuevo comienzo. Que cuando el miedo te paralizaba, su luz seguía alumbrando tu camino aunque no lo notaras. El Salmo 27 termina con una frase que parece sencilla, pero que encierra toda la sabiduría espiritual de David. Sí, espera en el Señor. Esa afirmación final es una invitación a confiar, una y otra vez, sin importar las circunstancias. Si este salmo fuera una canción, esta última frase sería su nota final, la que resuena en el corazón cuando todo termina.
Una nota que dice: no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no dejes de mirar hacia la luz. El poder del Salmo 27 no reside solo en sus palabras, sino en la experiencia espiritual que transmite. Cada versículo es como una escalera que nos eleva desde el temor hasta la confianza, desde la oscuridad hasta la luz, desde la duda hasta la esperanza. Pero este ascenso no es instantáneo, es un proceso, una transformación interior que ocurre cuando dejamos que la verdad de Dios penetre en lo más profundo del alma. Imagina por un momento a David escribiendo este salmo. Tal vez estaba solo, escondido en una cueva, huyendo de sus enemigos. Afuera, la noche era oscura y silenciosa. Dentro, el corazón luchaba entre la fe y el miedo. Y en medio de esa tensión brotan estas palabras: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Es como si al pronunciarlo, David expulsara la oscuridad interior y encendiera una llama de fe. Esa es la esencia del Salmo. Declarar la verdad de Dios hasta que el corazón vuelva a creerla. Porque hay momentos en la vida en los que no basta con saber lo que dice la Biblia. Hay que decirlo, proclamarlo, repetirlo hasta que se haga vida dentro de nosotros. Muchos creyentes a lo largo de la historia han utilizado el Salmo 27 precisamente así, como una oración de combate espiritual. Cuando el miedo los rodeaba, cuando la incertidumbre los acechaba, volvían una y otra vez a estas palabras. Algunos lo recitaban al amanecer para empezar el día con confianza. Otros lo oraban antes de dormir para recordar que Dios vela incluso en la noche. Y no es casualidad. Este salmo tiene un ritmo que respira esperanza. Empieza con luz, atraviesa la sombra y termina en confianza. Es un viaje emocional y espiritual que nos enseña que el miedo no se vence ignorándolo, sino enfrentándolo con fe. En la vida cotidiana, el miedo se disfraza de muchas formas: preocupación, ansiedad, duda, desconfianza. Pero en el fondo, todas esas emociones nacen del mismo lugar: la sensación de estar solos o desprotegidos. Por eso, la respuesta divina es la presencia. Dios no siempre elimina la causa del miedo, pero siempre ofrece su compañía. Cuando David dice que desea habitar en la casa del Señor todos los días de su vida, está expresando el deseo más profundo del corazón humano: estar en comunión con Dios, vivir en un estado de conexión espiritual constante. En la presencia de Dios, el alma encuentra lo que ninguna otra cosa puede ofrecer: seguridad, propósito, descanso. Podríamos decir que el Salmo 27 es un mapa hacia la paz interior. Comienza con la afirmación de quién es Dios, continúa con la búsqueda de su rostro y culmina en la espera confiada. Es el recorrido de toda vida espiritual: conocer, buscar, esperar. Conocer quién es Dios nos da identidad. Buscar su presencia nos da dirección. Esperar en Él nos da madurez. David experimentó las tres cosas. Conoció a Dios desde su juventud, cuando cuidaba ovejas y veía la fidelidad del Señor en los campos. Lo buscó con pasión, incluso en medio de sus errores y caídas. Y aprendió a esperar, a veces durante años, antes de ver cumplidas las promesas. Esa es la marca de una fe que ha pasado por el fuego. ¿Y tú, en qué etapa estás? Quizás estás en la fase de conocerlo, descubriendo poco a poco quién es Dios y cómo se revela en tu vida. O tal vez estás en la fase de buscar, anhelando su presencia más que cualquier otra cosa. O puede que estés en la etapa más difícil, la de esperar. Sea cual sea tu momento, este salmo te alcanza. Porque la luz, la salvación y la fortaleza del Señor están disponibles para todo aquel que confía en Él. David también nos enseña algo fundamental sobre la vulnerabilidad. En medio de su confianza no esconde su necesidad. Dice: «Oye, Señor, mi voz con que a ti clamo». No teme mostrar su dependencia. Y eso es algo que a menudo olvidamos. Pensamos que tener fe es no mostrar debilidad, cuando en realidad la fe auténtica reconoce la fragilidad y corre a refugiarse en Dios. Hay una frase poderosa que podríamos extraer del corazón de este salmo: la fe no elimina el miedo, lo redirige hacia Dios. En lugar de dejar que el miedo nos hable, dejamos que Dios hable más fuerte. Por eso, cuando David declara: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no está diciendo que no hay peligro, sino que el miedo no lo dominará. Su confianza no está en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. A veces pensamos que la fe se mide por la cantidad de milagros que vemos, pero en realidad se mide por la confianza que mantenemos cuando no vemos ninguno. Esa confianza es la que transforma el corazón, la que produce paz en medio del caos. Cuando llegamos al final del Salmo, con ese llamado a esperar en el Señor, podemos notar que David no termina con una respuesta inmediata.
No hay una solución concreta ni un final triunfal con fanfarrias. Termina con una exhortación como si se hablara a sí mismo. Espera, alma mía, no te desesperes. Dios no ha terminado todavía. Esa es la belleza de este salmo. No promete que todo se resolverá de inmediato, pero promete que Dios estará presente en cada paso. Y eso es suficiente. Si pudiéramos resumir todo el mensaje del Salmo 27 en una sola idea, sería esta. El miedo se disuelve en la presencia de Dios. No porque desaparezca la oscuridad, sino porque la luz de Dios la sobrepasa. La luz no necesita luchar contra la oscuridad para vencerla. Simplemente aparece y la oscuridad se va. Así funciona también la fe. Cuando la luz de Dios entra en el corazón, el miedo se desvanece sin necesidad de esfuerzo. Por eso, la clave no está en intentar ser valientes por nuestra cuenta, sino en permanecer cerca de la fuente de la luz. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, menos poder tienen las sombras sobre nosotros. Tal vez te sientes cansado de luchar, de intentar mantener la fe cuando todo parece incierto. Déjame decirte que el mismo Dios que sostuvo a David puede sostenerte a ti. Su luz no se ha apagado, su salvación no se ha detenido, su amor no ha cambiado. Si hoy sientes temor, repite las palabras del Salmo. Hazlas tuyas, deja que se conviertan en oración. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Dilo hasta que tu alma lo crea. Dilo hasta que el miedo pierda fuerza. Dilo hasta que la paz regrese. La fe al final es eso. Una conversación continua entre el alma y Dios. Una declaración constante de confianza que vence la duda. Así, este salmo nos enseña a vivir con esperanza, con una mirada puesta en la bondad del Señor. No solo en la eternidad, sino en la tierra de los vivientes. Nos recuerda que la presencia de Dios no es una promesa futura, sino una realidad presente. El Señor sigue siendo nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Y mientras sigamos caminando bajo su luz, podremos repetir, sin miedo y con certeza, ¿a quién temeré? Cuando meditamos profundamente en el Salmo 27, comprendemos que no se trata solo de un canto antiguo, sino de una declaración eterna. Es una oración que trasciende generaciones, un puente entre el corazón humano y la fidelidad de Dios. Cada palabra está impregnada de confianza, de entrega, de la certeza de que incluso en medio de las circunstancias más difíciles hay una luz que nunca se apaga. David escribió este salmo en un tiempo de incertidumbre, pero sus palabras siguen resonando porque la esencia del ser humano no ha cambiado. Seguimos enfrentando miedos, seguimos buscando refugio, seguimos anhelando seguridad, y el mensaje del salmo sigue siendo el mismo. El Señor es nuestra luz. La oscuridad puede rodearnos, pero no puede vencernos. Puede nublar el camino por un momento, pero no puede apagar la llama de la fe. Porque la luz de Dios no depende de las circunstancias, brilla en lo alto, constante e invencible. Quizás tú, al escuchar estas palabras, estás atravesando tu propio valle de sombras. Tal vez sientes que el miedo te paraliza, que las fuerzas te abandonan o que la esperanza se te escapa de las manos. Pero el Salmo 27 llega como un recordatorio divino. No estás solo. Dios está contigo, incluso cuando no lo ves. La fe no siempre elimina los problemas, pero siempre cambia la forma en que los enfrentamos. Porque cuando sabemos que Dios está a nuestro lado, el temor se vuelve pequeño. Lo que antes parecía una montaña insuperable, ahora se convierte en una oportunidad para ver la gloria del Señor. El Salmo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esas palabras no son poesía, son una declaración de guerra espiritual. Son la voz de un corazón que ha decidido confiar, aun cuando el panorama no ofrece garantías. Y ahí radica la grandeza de la fe. No necesita ver para creer, solo necesita recordar quién es su Dios. David también clama, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esa frase encierra el secreto de una vida llena de propósito. La verdadera paz no se encuentra en los logros, ni en las riquezas, ni en la ausencia de problemas. Se encuentra en la presencia de Dios. Habitar en su casa no significa un lugar físico, sino un estado del alma. Es vivir consciente de que cada día, cada respiración, cada paso, ocurre bajo su mirada amorosa. Es convertir cada momento en una oportunidad para experimentar su gracia. Cuando aprendemos a vivir así, el miedo pierde su voz, la ansiedad se calma, la esperanza renace, porque el alma que habita en la presencia de Dios ya no teme la tormenta.
Sabe que el capitán del barco está al mando. El salmo termina con una invitación que parece sencilla, pero que contiene una de las verdades más poderosas de la vida espiritual. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esperar en Dios no es resignarse, es confiar activamente. Es creer que lo que Él prometió se cumplirá, aunque el calendario no coincida con el nuestro. Es tener la certeza de que los tiempos de silencio no son abandono, sino preparación. Muchos de los mayores milagros ocurren en la espera. Es en ese tiempo donde el carácter se forma, donde la fe madura, donde el corazón aprende a depender completamente de Dios. Quizás hoy no veas aún la respuesta que esperas, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Puede que todavía estés en la parte oscura del túnel, pero la luz viene en camino. Y cuando llegue, comprenderás que nunca estuviste solo. Recuerda, el Dios de David es el mismo Dios que te sostiene hoy. Su luz sigue brillando, su salvación sigue actuando, su amor sigue siendo eterno. Si en este momento te sientes sin fuerzas, haz una pausa, respira profundamente y repite en silencio las palabras de este salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Permite que esas palabras penetren tu corazón. Permite que la verdad de Dios se levante más fuerte que tus dudas. No importa cuán grande sea la oscuridad, una sola chispa de fe puede encender el alma entera. El Salmo 27 no es solo una oración de David, es también una promesa para ti. Una promesa de protección, de guía, de esperanza. Una promesa de que incluso cuando todo parece perdido, hay un refugio que no se mueve, una luz que nunca se apaga. Por eso, cuando sientas miedo, recuerda, no tienes que enfrentarlo solo. No dependes de tu propia fuerza. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas levantar la mirada hacia el Señor y confiar en que su luz te guiará. Tal vez no puedas controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir en quién confiar. Y cuando confías en Dios, nada ni nadie puede robarte la paz. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que estas palabras te han recordado quién está contigo en medio de la batalla, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien más que necesite esperanza. Porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que no estamos solos, que hay una luz más grande que cualquier oscuridad. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por regalarme tu tiempo, tu atención y tu corazón. Si esta reflexión sobre el Salmo 27 te ha inspirado, te invito a dejar tu me gusta, a compartirlo con tus amigos y familiares y a suscribirte al canal para no perderte más contenidos como este. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de fe, esperanza y crecimiento espiritual. También me encantaría leer tus comentarios. Cuéntame qué parte del Salmo 27 te ha hablado más, o en qué momento de tu vida estas palabras te han fortalecido. Recuerda, cada vez que compartes un mensaje de fe, estás ayudando a que la luz de Dios llegue un poco más lejos. Así que no olvides, el Señor es tu luz, el Señor es tu salvación, el Señor es tu fortaleza. Y mientras Él esté contigo, no hay nada ni nadie a quien debas temer. Gracias por ver este video. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Que su luz ilumine tu camino y que su amor sea tu refugio eterno. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.